Bienvenidos y bienvenidas a Mentes Sostenibles, un espacio para entender aquello que a veces pasa desapercibido, pero que afecta directamente a nuestra vida diaria. Hoy hablaremos de microplásticos, ftalatos y de cómo estos contaminantes invisibles están ligados a la economía urbana y a las desigualdades que vivimos en nuestras ciudades. Me acompaña el doctor Freddy Enrique Cahuich Carrillo, historiador especializado en migración china, comercio transpacífico y ecología política urbana. Su trabajo conecta historia, comercio y química ambiental para entender cómo productos de bajo costo distribuyen riesgos invisibles en mercados populares. Actualmente investiga microplásticos y ftalatos en entornos urbanos desde un enfoque interdisciplinario. Doctor Freddy, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todo su equipo y pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y justo partiendo de tu trayectoria, me gustaría comenzar por aquí. ¿Cómo diste ese salto de estudiar migración, comercio, a investigar microplásticos en mercados urbanos? Yo creo que fue un proceso natural que se fue dando desde los estudios de la migración. Efectivamente, tengo muchos años estudiando los procesos migratorios transpacíficos entre lo que es las comunidades chinas a nuestro país, el norte y particularmente el centro. Pero mis estudios sobre todo han involucrado lo que son las sociedades secretas, muy particularmente lo que es la logia Chekuntong. Entonces, esta logia en algún momento tuvo una gran presencia en lo que era el comercio ilegal, algunas actividades que ahí tenían con el tráfico del opio, con la trata de blancas, con las redes de mercancías desde los Estados Unidos y que bueno, eso se fue desarrollando a lo largo del siglo XX, probablemente hasta 1960. Después, cuando seguí estudiándolo, me entré a los estudios de ecología por un gusto que yo tenía de entrar al mundo de la ciencia. Y entonces este mundo de la ciencia me llevó a nuevas preguntas, a nuevas situaciones, y cuando me di cuenta, ya estaba hablando de las sociedades secretas, pero ya no las sociedades secretas del siglo XX, sino sociedades secretas que han venido funcionando en nuestro país y que muy particularmente están ligadas con las nuevas redes comerciales que se han venido gestando. Y cuando me di cuenta, ya estaba estudiando a los grupos comerciales y al comercio ilegal chino en el centro de la ciudad, pero ya no solo desde el punto de los archivos periodístico, sino desde un campo científico, muy particularmente del estudio ecológico. Qué interesante. Y a partir de esta conexión histórica que mencionas, hay algo que llama mucho la atención. ¿Qué te llevó a unir ciencia y realidad social en espacios como el corredor de Izazaga? Pues mira, fue una situación muy particular. La comunidad china en nuestra Ciudad de México, en nuestra hermosa Ciudad de México, tuvo un asiento inicial desde, estoy hablando, 1905, que los tenemos muy conectados, muy identificados, precisamente en el centro. Porque además estamos hablando de una ciudad que desgraciadamente ya no conocimos, pero que se desarrollaba, crecía, sobre todo desde la que es la zona centro, pues hacia un cuadro que se iba formando desde las calles Madero, Moneda, etcétera. La comunidad china siempre vivió en el centro, para empezar. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, los chinos desarrollaron sus actividades comerciales en el centro de la ciudad. De hecho, esto llevó a que se creara un llamado barrio chino, que en realidad no era un barrio chino en la calle de Dolores, era más bien una calle comercial, porque solamente era una calle. Si la comparamos con el barrio chino de el Chinatown de San Francisco, California, o los barrios chinos de Nueva York, o el barrio chino de Costa Rica, esos son barrios chinos, donde la gente vive ahí. Aquí no. Aquí los chinos abrieron algunos pequeños espacios comerciales, pero también tenían sus lugares de juego, sus casinos, sus centros de distribución de estas mercancías que ya habíamos platicado. Y entonces de pronto me di cuenta que había que conectar esta historia que yo venía hablando, que tengo en algunos artículos, en algún libro publicado, teníamos que conectarla con una nueva realidad que ya el lenguaje histórico no alcanzaba a dimensionar, que el lenguaje que yo podía tener con mis compañeros, con colegas,
no estaba resolviendo, porque ellos decían, la comunidad china, pero eso es algo antiguo. Pero los chinos actualmente son muy importantes en otras actividades. Entonces, esta conexión necesaria de conectar el lenguaje de las ciencias sociales con el lenguaje de la ciencia, yo creo que se dio como una necesidad de comunicación. Esa sería la parte más importante. Excelente. Y ahora con todo esto que has encontrado, surge otra inquietud importante. ¿Qué papel tiene justo la divulgación científica cuando hablamos de contaminantes invisibles como los microplásticos y los ftalatos en productos cotidianos de bajo costo? Mira, esa es una pregunta que yo me fui resolviendo, que en algún momento me espantó, que en algún momento sí me hizo hasta reflexionar en mi cotidianidad, porque en realidad cuando nosotros hablamos en lo teórico, hablamos, mira, y tal comunidad, esto me dice el archivo, esto dice tal. Pero ¿qué pasa con las comunidades vivas? ¿Qué pasa con todos estos grupos sociales que día con día se van desarrollando, van teniendo una vida cotidiana? Sí, pero además con los nuevos, con los que van insertándose en la sociedad mexicana contemporánea. Entonces empecé a ver que en Izazaga, en la calle de Izazaga, tenía una historia. Esta calle de Izazaga, hay que hacer una referencia, hay que hacer algo, lo particular antes. Tenemos que pensar que la calle de Izazaga tiene una historia propia. La calle de Izazaga es una calle larga, pero sobre todo hay un corredor comercial que inicia en la calle 5 de febrero y que concluye hacia el eje central. El terremoto de 1985 fue el que le dio una vitalidad diferente a ese corredor, que son aproximadamente unas 5 calles aproximadamente. ¿Cuál fue el problema? El terremoto deshabitó esa zona. Hizo que la gente abandonara un espacio habitacional y, dada la caída de varios edificios en la zona, digamos que la gente ya no vio ese lugar como viable para poder vivir. Entonces, con el paso de los años, algunos edificios se rehabilitaron y fueron ocupados como espacios administrativos. Pero cada vez que temblaba, un edificio se enchocaba, o era una cuestión de que mucha gente ya no quería vivir en el centro histórico. Entonces, esta situación se terminó de agravar en el terremoto del 2017, cuando de plano dijeron, señores, hasta aquí, ya no queremos saber nada, como un espacio de vida, incluso espacios administrativos, edificios que habían sido rehabilitados, fueron abandonados, y poco antes ya se habían empezado a utilizar algunos de esos inmuebles como bodegas del comercio ilegal que venía desarrollándose desde la zona de Tepito. Desde la zona de Tepito, desde lo que es la parte noreste de la ciudad hasta la parte surponiente, ya se estaban empezando a necesitar nuevos espacios de extensión del comercio que Tepito daba en esa zona, porque necesitaban lugares donde pudieran llegar trailers donde llevarse la mercancía, y aparecieron los socios del gran comercio, aparecieron los chinos, y de pronto empezamos a darnos cuenta que era una zona que tenía un alto nivel de contaminación, que ahí es otra parte que tiene que ver con la calidad del producto, el precio y lo que algunos antropólogos empiezan a llamar la polución de la pobreza. Oh, sí. Y ahí empezó toda esta parte. Muy bien. Y hablando de este cruce de disciplinas, hay algo más que vale la pena profundizar. ¿Qué aprendiste al combinar tu investigación histórica y social con los resultados del laboratorio sobre microplásticos y ftalatos? Primero aprendí a tener miedo. La verdad es que aprendí a tener miedo porque el miedo te pone alerta. Yo creo que lo más importante que aprendí es que tenemos muy malas prácticas, pero muy malas prácticas porque hay un desconocimiento precisamente del tema. Los ftalatos, ante todo, son el resultado del ácido ftálico, que lo que hace es el elemento de fijación en lo que es el polímero, los plásticos, y hace que el plástico sea más flexible, sobre todo en el PET. El PET, muy en lo particular, es donde hay una cantidad enorme de ftalatos. ¿Qué es lo que sucede? Que es muy normal que la degradación de la que ya hablamos hace un momento ocurra cuando es más agresivo
el elemento solvático que le estás aplicando, como el agua oxigenada o la acetona. Pues es predecible que obviamente se va a tener una mayor degradación. Pero ¿qué pasaría con el agua destilada? Pues nada, pues es agua. Ok. Cuando utilizamos el método Rotman, nos dimos cuenta que con el simple uso del agua ya obteníamos microplásticos. Ya teníamos un desprendimiento por parte de las botellas y entonces teníamos, de los productos que habíamos seleccionado, teníamos filtración en los papeles que utilizamos especiales, hicimos el lavado y cuando aplicamos el azul de metileno, en todas las muestras, no importaba el solvático, en todos había microplásticos, en todos. Entonces, ¿cuál era una de las conclusiones que nos dimos cuenta? Que en realidad, con agua, con simple agua, con lavar algo, si este producto ha sufrido calentamiento, tanto por un elemento externo, por ejemplo, una botella de plástico que está en la calle, que están en la tienda y las tienen asoleándose, no solamente estás elevando el pH, sino que estás elevando la temperatura del PET y estás haciendo que suelte el microplástico. Entonces, ahora imagínate, cuando tú tienes algo de PET, por ejemplo, un contenedor de alimentos, y lo metes al microondas para un recalentamiento, imagínate lo que está ocurriendo. Claro. Y obviamente la problemática que el talato puede tener con la salud. Cánceres, ataque a lo que es la tiroidal, en el caso de los hombres, zonas muy específicas del sistema reproductivo, en el caso de las mujeres, ya de por sí cánceres que están padeciendo con otros elementos, por lo tanto el elemento agresivo y de potencial de aparición de cáncer puede también suceder, y otro tipo de contaminantes hacia el elemento por la fijación que tiene el talato. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí? Que tenemos que cambiar hábitos, que tenemos que aprender a tener otros tipos de contenedores, que no tenemos que utilizar el PET, que tenemos que desaparecerlo del uso cotidiano y que si cuando estemos calentando algo dentro de nuestra casa no apostemos a la facilidad, sino que tengamos un poquito más de cuidado para nuestro propio cuidado. Claro, qué interesante. Y bueno, pues a partir de estos espacios ahora tenemos un panorama más claro de lo que es el uso de los plásticos. Y pasemos a las posibilidades de acción. ¿Qué pasos inmediatos podrían tomarse desde las políticas públicas y desde el consumo diario para reducir esta exposición a estos riesgos que mencionas, Freddy? Lo primero es que se tiene que ser más riguroso. Uno de los grandes problemas que estamos encontrando a partir de lo que vimos en Izazaga, en todo este corredor, es que todos estos productos, en su gran mayoría, no contaban con ninguna regulación. Todos son parte de lo que es la corrupción transfronteriza. Esos productos no estarían aquí en el centro de la ciudad si no hubieran pasado contenedores con miles y miles de piezas que están pasando gracias al comercio ilegal. Un comercio ilegal que obviamente tiene que pasar a una aduana. Es decir, esto no puede ser solamente porque estés bajándola en una playita secreta en medio de la noche. Eso tiene que ser con una corrupción que está ocurriendo y sigue ocurriendo todos los días en las fronteras. Por lo tanto, se tienen que ajustar todas las políticas que tienen que ver con la regulación de estos productos desde el comercio, desde lo que es la entrada aduanal, el paso aduanal y su llegada a estos centros. Tenemos que ver qué está sucediendo con la economía de la pobreza, con la ecología de la pobreza. Mucha gente no compra esos productos únicamente porque sean los de temporada, los de moda o esto. Es el precio. El precio y además el consumismo que todos los días alimentamos, que aparece una cosa de como 50 maneras de oprimir un limón, 50 maneras de enfriar un hielito. O sea, todo eso tiene que ver con plástico. ¿O qué crees? Ya salió un nuevo celular y te traigo el nuevo clon para que ya lo uses y con las nuevas correitas. ¿Qué crees? La gran mayoría o son PVC o son PET. Cierto. Entonces, nosotros tenemos que tener en varios niveles. Número uno, cambio de hábitos de consumo en lo individual, en lo personal, en lo familiar. Tenemos que tener un ajuste a las políticas públicas que tienen que ver con la regulación del comercio transfronterizo y tenemos que ser más rigurosos también con lo que tiene que ver con esas regulaciones de las plazas comerciales sin que eso signifique la satanización
hacia una comunidad, como es el caso de la comunidad china, que ahí sí tenemos que tener cuidado, porque nuestro país, solamente como ponerlo un énfasis, ya ha vivido momentos de persecución en contra de la comunidad china, concreto 1911, más de 311 chinos fueron asesinados en nuestro país solo por el delito de ser chinos. Entonces nuestro país no ha perdido un lenguaje xenofóbico, supremacista, que se aboca en contra de la comunidad china, muy particular contra los chinos, todavía hasta el día de hoy, que te digan ojos amarillos, que te digan, incluso después de la pandemia, el lenguaje que se ha utilizado, que porque se come rata, o la satanización al comercio. O sea, tenemos que hacer toda una regulación de políticas públicas, de hábitos de consumo, pero esto no significa que porque los chinos están buscando toda la necesidad, la intención de causarle daño a Claro, el comercio transfronterizo. no tendría que No, ser por no ahí. tendría que ir por este lado, Así pero es. desgraciadamente ocurre. Sí, me imagino. Y hablabas algo interesante que es el tema de en lo personal o en lo individual. Y justo aterrizando todo esto hacia la vida diaria, también me surge esta pregunta. Si nosotros no podemos ver estos contaminantes a simple vista, desconocemos de ello, ¿qué puede hacer una persona? Ya comentaste algunos puntos, pero ¿qué podría hacer una persona para reducir justamente esta exposición? Bueno, una medida inmediata es que ya tendríamos que dejar de utilizar las botellas esas de plástico de comprar en la calle, que todo el mundo, oye, bájate por una botellita de agua. En las escuelas se tendría que empezar nuevamente a meter filtraciones filtros de agua y que la gente desde su casa, por ejemplo, trajera botellas de PVC u otro tipo de contenedores, por ejemplo, de paredes de aluminio, que son más costosas, pero que habría que buscar la manera de poder reducir los costos para que Claro. precisamente no estemos dependiendo del uso del PET, porque el PET nuevamente está relacionado con el talato. Entonces tenemos que hacer un cambio de hábitos. Ese es el punto clave. Y tenemos que hacerlo desde lo micro, desde el aspecto de lo familiar, los niños, los Ujú. esposos, nosotros mismos. Y tenemos que también hacer campañas de conciencia. Actualmente mi investigación ha servido como punto de partida para que por lo menos desde el ámbito de los sociales, no desde el ámbito de los científicos, que esa es otra queja que también yo tengo contra ellos. O sea, ellos no lo hablan en un lenguaje que nadie lo entiende. A mí me parece que una de las cosas que nosotros como investigadores de lo social estamos haciendo es poder llegar a este campo y decirles, tengan cuidado, esto puede ser peligroso. Y no porque sea lo de moda, sea lo bonito, lo de plásticos, los llaveros, esto, aquello que se tenga, tenemos que cambiar los consumos. Y sí, yo creo que desde lo personal tenemos que seguir con esto, así como el día de hoy que nos estás haciendo, dando este espacio, esta oportunidad de poder platicar de esta temática, se tiene que seguir abriendo y espero que en los siguientes años, que sigamos, meses, años, que sigamos trabajando sobre el tema, seguirlo difundiendo y no soltarlo. Es la única manera que se puede hacer en este momento. Así es, estoy de acuerdo contigo. Y justo hace rato hablábamos de las normas y de las políticas públicas y, por ejemplo, cómo se podría también controlar la entrada de estos productos, qué cambios o qué cambios a las normas o controles debería haber aquí en México específicamente para limitar la entrada de los productos que son altamente contaminantes. Ahí, mira, la NOM que yo investigué no hablaba ni siquiera de los oftalatos. Recientemente sé que algunos productos ya están empezando a ser regulados con relación al talato. Hace poco un amigo también del doctorado, el doctor Jesús Enrique Pablo, me mandó un pequeño artículo sobre una cuestión que tenía que ver con una regulación de oftalatos en ciertos productos. Eso se tiene que ampliar. Las NOM tienen que ampliarse muy concreto a que tengan que establecerse parámetros. Pero hay un problema. Yo no estoy hablando de productos legales. El problema que yo tengo es que no importa cuántas normas tengan. Yo estoy hablando del comercio ilegal. Claro. Y el comercio ilegal es el que tiene millones y millones de piezas en el comercio de la Ciudad de México como punto de partida, pero está ocurriendo en Monterrey, está ocurriendo en Jalisco, está ocurriendo en Guadalajara, está ocurriendo en Yucatán, en el estado de Yucatán, en todos los lugares de distribución del comercio ilegal. En realidad, no importa cuántas NOM puedas tú establecer, el problema sigue siendo el mismo. Mientras no regulemos, no cerremos la frontera a este tipo de productos, que también corren otro riesgo de que se pueden elaborar aquí en México. Entonces, mientras no tengamos ese cuidado
de que nosotros no apostemos solo por lo barato y que apostemos por un mercado regulado, que Dios mira, y no soy un ingenuo. Yo sé que estoy hablando un poco de utopías, pero sí tenemos que pensar en que los productos tengan que tener una mayor regulación comercial, pero sí hay una problemática. No estoy hablando del comercio legal. Así es. Y en tu investigación precisamente hablas un poco sobre cómo se reparten estas responsabilidades entre las autoridades, importadores y mercados informales en este problema. Platícanos un poco más al respecto. Me da un poco de miedo, porque hasta hablo del Cártel Jalisco Nueva Generación, Wow. porque hablo de la Unión Tepito, porque hablo del gobierno, porque hablo de de lo que es el gobierno de Ciudad de México, hablo de que recientemente se destapó incluso un problema de huachicol que había en puertos con gente de la Marina, con gente que habían sido o son sobrinos del secretario de la Marina. Entonces, imagínate, Claro. ¿de quién estamos hablando? No estamos hablando de un comercio, de un producto que salió de una tienda con una regulación tal. No, estamos hablando de un producto que deja enormes cantidades de recursos y que probablemente compita con actividades de lavado de dinero de otras actividades, que las que ahorita no me interesa hablar, no es mi punto. Pero si esta venta de estos productos están ayudando al lavado de dinero de otras actividades, imagínate, tú los tendríamos que estar hablando desde el gobierno federal, Claro. desde los gobiernos, en este caso de la Ciudad de México, las alcaldías, los inspectores. Todos los Bueno, niveles. tenemos 100 años sin regular Tepito. Cierto. Entonces, tenemos un problema mucho más complejo que va mucho más allá de cómo deben de ser las responsabilidades legales, que son muy claras, desde lo federal, lo local, ya propiamente lo que serían, en este caso Ciudad de México, las alcaldías, pero también tenemos una responsabilidad probablemente desde la familia. Suena muy Claro. también de que, qué más se podría hacer. Pues bueno, primero que yo no comprarlos. Eso sí ya me queda claro. Hay personas que quieren ir a comprar mercancía que se sigue vendiendo. Hace poco, en noviembre del año pasado, hubo una clausura de Izazaga 89, Así es. 3 meses y volvió a abrirse. Y ahorita voy a verla y están vendiendo lo mismo. Entonces, es un problema que tiene que ver con la cuestión del consumo, porque por el otro lado, es un dinero que es increíble la cantidad que se puede estar moviendo ahí. Me imagino. Y en esta dimensión más social del tema, ¿qué te gustaría que el público entendiera sobre esta relación entre la economía informal, desigualdad y la exposición a estos contaminantes? La gente compra una motocicleta en un lugar, la compra barata y la termina comprando a 4 veces su precio. Sí. Porque los pagos chiquitos te permiten tener un acceso a lo que en el momento de tu capital no te podría dar. Claro. La gente, ¿por qué va a estos productos? La gente, ¿por qué va? Uno, porque es de fácil movilidad. Yo te compro 20, porque además muchos de estos lugares, estas plazas, apuestan al lo que es la venta al mayoreo. Entonces, si yo te compro 50 llaveros, porque quiero comprarlos, pues los quiero vender. Porque yo también tengo una necesidad de yo como comerciante, de tianguis, Claro. quiero llevarte estos llaveritos de todos los personajes y te los quiero vender. Los compré a peso y te los voy a vender a 5, 7 pesos. En fin, te los voy a vender a una cantidad en la que tu acceso monetario es más fácil. No, en otra condición sería casi imposible. Claro. Entonces, ¿cómo aliviar ese problema de la desigualdad económica con mi deseo, con mis hábitos, con mi elemento aspiracional? Es complicado, pero se pueden hacer algunos pequeños elementos ahí, ¿no? ¿Cómo podemos concientizar? ¿Cómo decirle a la gente que la grasa hace daño? Si somos un país taquero. Claro, claro. ¿Cómo decirles que este llavero que estás comprando es un peligro de exposición pública para ti que lo estás llevando en la bolsa? Hasta para ti es un peligro. Así es. Obviamente porque no lo estás haciendo una vez, lo estás haciendo recurrente. ¿Y cómo decirte si tú eres un
tianguista que se dedica a esa actividad. Así. Es muy complicado. Yo la verdad, hoy por hoy no tengo una respuesta total, solo tengo una perspectiva de la problemática, de cómo la estamos abordando, de qué es lo que estamos hoy por hoy aprendiendo y de cómo espero que espacios como estos sigan llamando la atención, o sea, sigan la gente. Mira, cuando di a leer mi artículo, antes de presentarlo ya formalmente para la tesis del doctorado, yo lo mandé con varias personas y algunos me dijeron, no te entendí, pero ya no quiero usar plásticos. Claro. O sea, sí hubo, aunque se usó un lenguaje muy técnico en lo que era el experimento de Grossman, a final de cuentas dijeron, oye, pero algo sí me quedó claro. Esto puede causar un problema. Así es. Entonces yo espero poder primero popularizar el lenguaje, bajarlo, y una idea muy, pues lo que tengo es hacer un pequeño cuentito de los amigos plásticos, pero esa es una cuestión de que ahí tengo en la cabeza, los amigos plásticos. Ah, muy bien, pues esto ayudaría mucho a acercar la ciencia a personas que, como nosotros, ¿no? Este campo nos parece complejo, distante o inaccesible, Freddy. Muchísimas gracias. Y para cerrar tu experiencia como investigador en el campo, hay algo más que me gustaría que nos platicaras, el reto que te llevó o el reto que te dio el trabajo de investigar un corredor urbano como Izazaga. Mira, el primer reto fue conmigo y enfrentar mi edad, porque ya por la edad que tenía y volver a meter al campo de la investigación, saliendo de mi zona de confort, ya como profesor investigador en donde yo estaba, pues fue un enorme reto primero para conmigo. El apoyo que tuve por parte de mi pareja, de mi esposa, fue irrenunciable, absoluto. Incluso del Centro Universitario Bonpland y Humboldt, yo creo que fue un espacio educativo que se abrió y que me dio esta oportunidad, porque espacios había otros, para que yo podía hacer estudios, sobre todo de tipo educativos. Claro. Pero eso no era lo que yo quería. Yo quería encontrar una nueva forma de lenguaje con el campo de la ciencia. Y cuando este centro me dio la oportunidad, yo tuve también que enfrentarme que mis compañeros eran biólogos, eran físicos, eran químicos, eran hidrobiólogos, eran gente especializada. Por ahí hay alguien que hablaba de peces por todos lados, cosas hay que pececitos por acá puede ser. Y entonces, pero también me dio una enorme oportunidad. También hice equipo con compañeros increíbles, ¿cómo se llama? Con los cuales me empecé a sentir cómodo, y creo que ese es también algo que se tiene que dejar uno, de que no porque estemos en una zona de confort ahí tenemos que quedarnos, sino que también tenemos que seguir avanzando si creemos que lo que estamos diciendo es importante. Segundo, que es muy importante tanto el problema como la solución, siempre verla desde el equipo. En este caso, gracias a un equipo de trabajo que se logró hacer, y que ellos fueron parte de los que me estuvieron criticando, revisando, y me dijeron, mira, chécate esto, checa aquello, Mario, Jesús, Raúl González, todos ellos que estuvieron revisando. Eso fue lo que a mí me dejó, que finalmente si no es con un trabajo de lo comunitario, pues las soluciones no van a dar más allá. Entonces esto me deja a mí, primero que nada, muy agradecido con la posibilidad de poderlo platicar, de poder investigarlo, cambiar mis hábitos, incluso, que tienen que ver con el consumo de los plásticos. Segundo, agradecimiento pues con las instituciones. Ahorita ya afortunadamente el artículo fue publicado en la Revista Internacional de Estudios Asiáticos de la Universidad de Costa Rica, lo cual a mí me da un enorme gusto, porque ya hay gente que me está llamando para preguntarme sobre este artículo, y esto creo que no tiene más que agradecerse, finalmente. Y sobre todo, pues no tengo más que decirles que ustedes muchas gracias también por este espacio, por esos momentos, y que espero que se puedan repetir en un futuro. Al contrario, doctor Kawish, gracias, y también por compartirnos esta mirada desde tu investigación y ayudarnos a entender también las mejores dinámicas ambientales que atraviesa la ciudad. Apreciamos mucho tu tiempo y tu claridad, y a quienes nos ven y nos escuchan, gracias por seguir construyendo con nosotros este espacio. Esto es Mentes Sostenibles. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.